Hola, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por acercarse aquí a la Coldo Michelena a escuchar la conferencia que, desde el Departamento de Astronomía de Aranzadi hemos preparado para ustedes. Siguiendo con los agradecimientos, por supuesto, agradecer a Isabel Márquez, que haya venido a hablarnos sobre galaxias. Ya sabemos que una galaxia es una cosa como muy grande, que vivimos nosotros en la Vía Láctea, que a simple vista incluso se pueden observar algunas galaxias, como la galaxia Andrómeda o las nubes de Magallanes, pero me da la sensación de que va a hablar de otras cosas. Isabel es una persona que... ¿Se me oye? Sí. Es una persona que trabaja en astronomía desde hace muchos años, es actualmente investigadora científica del CSIC y vicerrectora de Ciencia del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Bueno, tiene un largo currículum, entre otras cosas, pues ha sido miembro del Time Allocation Committee. Y la próxima vez a ver si por favor me lo ponen en castellano, porque esto de hablar en inglés igual no es para mí. Del Observatorio de Calar Alto y luego presidenta del mismo comité. Miembro del OPC, del European Southern Observatory, o como se diga. Eso, se dice eso. Eso, bueno, como en el colegio. Eso. Exacto, vale, estupendo. Eso es. Bueno, y también del TAC de Canarias y ha formado parte del Comité de Expertos del Ministerio de Ciencias, Universidad e Investigación, que es así como se llama ahora, aunque en su momento se llamaba de una manera diferente y seguramente en diciembre se llamará de otra manera diferente. Pero vamos, del Ministerio. Y bueno, como digo, del MINECO, para la evaluación de proyectos de astronomía y astrofísica y del Comité de la Red de Infraestructuras para Astronomía, para la definición de la estrategia española para la década 2015-2025. Bueno, luego en la cena ya me hablarás un poquito más de lo que significa toda esta parrafada. Bueno, directora científica del proyecto Severo Ochoa, del IAA, CSIC, y ha sido investigadora principal de un proyecto de excelencia de la Junta de Andalucía y de 2 proyectos nacionales desde 2013. Como digo, este es un breve resumen de la categoría del ponente que tenemos hoy para ustedes. Entonces, sin más dilación, yo creo que lo que hemos venido es a escucharle a lleno a mí, o sea que la dejo ya a ella. Venga, gracias, Isabel. Es carricasco. Y ahora voy a decir lo segundo que sé decir, que es Kaiso. Ya no sé decir nada más, lo siento mucho. Me hubiera gustado poder decir por lo menos una frase, pero no. Cuando era más joven tenía mejor memoria, ahora ya si intento decir alguna cosa va a ser un horror, entonces mejor. Como verán, lo primero que hago es ponerme de pie porque yo no soporto dar una charla sentada, entonces pues estaré por aquí moviéndome. En primer lugar, agradezco a la Sociedad Aranzadi que me haya invitado a venir aquí, para mí es un placer y es un honor. Y además me encanta, no sé si ustedes pensarán lo mismo cuando termine la charla, pero en fin, intentaré que sea lo más entretenida posible y sobre todo intentaré contarles de la manera lo más clara que sea capaz en qué consiste mi trabajo de investigación, en grandes rasgos, porque hay muchas cosas que son mucho menos concretas que lo que yo hago. El tema de la charla, como ven ahí, se llama Galaxias activas o perezosas. Por supuesto, no voy a dar la respuesta aquí, porque si no nos podemos ir ya. Y ahora verán por qué he puesto ese título. A ver, esto pasa para allá. No pasa. A ver. Ya. Entonces, yo cuando hago una charla siempre... Pues lo primero que pongo es un esquema de qué es lo que voy a contar. Esto puede servir, entre otras cosas, para quien vea ya qué es lo que voy a contar. Si no le parece bien, se puede ir, si lo estima oportuno. Voy a hacer un pequeño prólogo, que ya verán en qué consiste. Luego voy a hablar un poco de nuestra galaxia. Voy a hablar de otras galaxias más allá de la nuestra. Sí, ahora ya sí. Luego, bueno, pues como astrofísica que soy y en el campo en el que yo trabajo, la luz es mi principal herramienta de información del universo, aunque hay otros mensajeros que ya veremos. Luego voy a hablarles de esta cosa que pone aquí de las galaxias andaluzas, que por supuesto no lo son, aquí no hay. Luego veremos algo que me gusta contar, porque tenemos una idea de un universo como muy fijo, como que las galaxias son como las vemos y son estáticas, inmutables, y veremos que esto es absolutamente lo contrario de la realidad.
Hablaremos también de agujeros negros supermasivos y de aquí pondré la foto, pero la pondré súper rápido, así que casi no se vea, porque mañana tienen que venir a ver quién va a hablar de esta foto del agujero negro supermasivo de M87. Entonces, claro, no vale robar plano. Luego hablaré de qué es una galaxia activa y por qué nos gustan, me gustan a mí y a más gente. Hay toda una línea de investigación sobre las galaxias activas. Luego esto del Zero Star, que a mí me encanta, a diferencia de otros idiomas. Nosotros tenemos el Zero Star y aquí voy a intentar explicarlos por qué esto de una galaxia puede ser o estar activa. Ya veremos qué significa. Y bueno, ¿qué hay de nuevo? Será lo último que veamos. Así que para empezar, en este pequeñito prólogo, lo que vamos a hacer es un viaje breve, mucho más breve de lo posible, de lo físicamente posible, donde lo que nos vamos a hacer es irnos. Estoy segura de que muchos de ustedes han visto esta película, no sé si alguno se acordará y seguro que se darán cuenta al final cuando diga qué película es, porque es que no pueden no haberla visto, eso es así. Nos hemos ido ya, con esto que hablo, he salido ya de la Tierra, estamos por el cinturón de asteroides, vamos hacia atrás, con lo cual yo que me mareo normalmente me mareo aún más. Estamos ya muy lejos, siempre tenemos de referencia a nuestra estrella, al Sol. Como saben, hay planetas alrededor de estrellas que no son nuestro Sol. De hecho, hay 2 personas que le han dado el Nobel por descubrir los planetas extrasolares. Esto es de ayer, las noticias, de que las aprovecho. Estamos yéndonos ya del sistema solar, hemos dejado a Júpiter, estamos dejando atrás a Saturno. Esta película la pongo sobre todo para que tengamos un poco en la cabeza de qué escalas espaciales estamos hablando cuando yo le voy a hablar de otras galaxias, primero de nuestra galaxia y luego de otras galaxias que no son la nuestra. Aquí estamos saliendo ya del cinturón de Oort, ese sigue siendo nuestro Sol, estamos todavía dentro de nuestra galaxia. Y estamos, pues, esa sería Alfa Centauri, la estrella más cercana a nosotros, nos estamos alejando, empezamos a ver pues zonas donde hay regiones donde se forman las estrellas. Esta película está hecha con imágenes verdaderas, es un montaje bastante hábil hecho, pero son imágenes de verdad. Esto, por ejemplo, es una imagen del Hubble, esto que van a ver aquí, esta zona tan famosa de formación de estrellas, donde ahí hay un montón de polvo, las estrellas se están formando en las partes centrales. Estoy segura que si hay entre ustedes gente que está siguiendo temas de astronomía y tal en divulgación, estas cosas las han visto antes, seguro. Bueno, pues estamos todavía dentro de nuestra galaxia, ¿eh? Y estamos yéndonos tan lejos. Ahora ya empezamos a salirnos de nuestra galaxia. Esto es lo que sería nuestra galaxia si fuéramos capaces de verla desde fuera, que no lo es, por supuesto. Es una galaxia que tiene una parte central brillante, nos vamos alejando todavía más y tenemos pues nuestras compañeras, las nubes de Magallanes. Y empezamos a ver de fondo ya el Sol, hace rato que no se ve. Y lo que vemos aquí estamos atravesando violentamente el centro de Centauro, que es otra galaxia del universo relativamente cercano al nuestro. Todo lo que empezamos a ver ahí detrás, esos puntitos, ya no son estrellas como eran antes cuando estábamos dentro de nuestra galaxia, sino que son otras galaxias. Nos vamos acercando a velocidades físicamente imposibles hacia atrás y ahí he terminado yo la película. Esta película termina con un plano así blanco donde se ve el reflejo de una ventana y una pupila de una niña que es la de Contact. O sea que la han visto seguro. Para que nos hagamos una idea de la escala en la que está, dentro de lo que cabe, porque incluso yo creo que no somos capaces de hacernos una idea verdadera de las distancias tan grandes de las que estamos hablando, les puse esa película. También les quería poner dentro del prólogo pues las capacidades instrumentales que nos dan, pues por ejemplo, el telescopio espacial, el Hubble Space Telescope, que lo que nos permite, esto que tienen ustedes aquí es la misma galaxia, es una fotografía de la misma galaxia. Esto está tomado desde Tierra con un telescopio del mismo tamaño aproximadamente que este otro de aquí, que el que está fuera de la atmósfera, que es lo crucial, es sacarse fuera de la atmósfera para que la atmósfera no emborrone la imagen. De manera que obviamente aquí podemos tener muchísima más información. Esto que ven aquí, esta estrella doble es la estrella que aparece aquí, es la misma imagen. O sea, no, la misma imagen no, es la misma galaxia. ¿De acuerdo? Entonces, desde los años 90 hasta ahora, sobre todo, hemos tenido un repunte espectacular en toda la instrumentación que tenemos a nuestra disposición para estudiar los fenómenos astrofísicos, y eso tiene mucho que ver con los avances a los que podemos llegar. Entonces, en este caso, ya verán que es muy importante para la gente que trabajamos en galaxias activas tener este tipo de información tan detallada, tantísima resolución, tantísima capacidad de ver el detalle.
Nuestra galaxia es esa. Así es como vemos nosotros, estamos dentro. Esta es la visión que tenemos nosotros en un cielo de verano, por ejemplo, de nuestra propia galaxia. Este cielo que están viendo ustedes aquí es un cielo, bueno, pues que yo conozco bastante bien porque he estado muchas veces. Si alguno de ustedes ha tenido la ocasión o la puede tener, merece la pena de ver, es el Observatorio de Calar Alto. Aquí están los telescopios. Este es el 3,5, este es el Observatorio de Calar Alto, que está en la Sierra de los Filabres, en Almería, a casi 2.400 metros de altura. Este es el cielo de Chile, de los telescopios de la ESO. Lo que vemos nosotros a simple vista en el hemisferio norte, a simple vista vemos solamente estrellas de nuestra galaxia, no vemos objetos que no sean estrellas. En el hemisferio sur, bueno, pues tenemos la suerte de que a ojo, a simple vista, se ven dos galaxias, nuestras galaxias más cercanas, las nubes de Magallanes. El resto de lo que vemos solo con el ojo son estrellas. Y estos son los VLT, los Very Large Telescope de 10 metros de la ESO, que decíamos antes. Esta también es nuestra galaxia. Esto es una imagen compuesta tomada de la información que el satélite Gaia, que estudia las estrellas de nuestra galaxia, ha sido capaz de recomponer, donde tiene información sobre temperaturas, colores, posiciones, movimientos propios de todas las estrellas de nuestra galaxia, y han recompuesto esta imagen. Esta imagen está hecha con 1,7 mil millones de estrellas. Y tiene tantísima capacidad de información que no solo ha medido estrellas en nuestra galaxia, también ha medido estrellas en las nubes de Magallanes. Aquí hay un ejército de personas trabajando en extraer información porque al tener información de cómo se mueven esas estrellas, pues tenemos una información física fundamental para comprender cómo se mueven las estrellas en una galaxia como la nuestra. Esto es por supuesto, una imagen idealizada de cómo sería nuestra galaxia si la viéramos desde arriba, y sus componentes fundamentales. Tenemos la parte central, que es lo que se llama el bulbo. En astronomía somos muy originales poniendo nombres, somos casi igual de originales que los biólogos, que a un pájaro que tenga el pecho rojo le llaman petirrojo. Pues nosotros a una estructura que tiene forma así como de barra de pan le llamamos barra, que ya verán también, somos así. O los brazos espirales, pues que se cierran en espiral, le llamamos brazos espirales. Pues esto sería nuestra galaxia. Tenemos el bulbo, tenemos los brazos espirales. Estas zonas azules son zonas donde se están formando estrellas, y son estrellas muy jóvenes, por eso son azules. Hay zonas de polvo, que se ven claramente ahí como que faltara luz, que son más oscuras, y zonas más rojas, donde también hay estrellas que se están formando y todavía no han barrido el polvo de sus proximidades, y al atravesar la luz esas zonas de polvo se ven más rojas. Más o menos, aquí en esta posición tendríamos el Sol, nuestra estrella, el Sol, y por supuesto el sistema solar estaría aquí. Y aquí en el centro está el agujero negro supermasivo que alberga nuestra galaxia. Aquí lo de super no es súper, como dice mi hija. Yo tengo una hija de 15 años, que todo es súper guay, súper enorme, súper bonito, súper feo. Lo del súper es súper de verdad, porque son millones de veces la masa del Sol. La masa que tiene ese agujero negro es supermasivo por eso, porque tiene millones de veces la masa del Sol. Del orden de 4 millones de veces la masa del Sol. Y otra cosa que quería hacerles ver también es que, bueno, estamos hablando de distancias tan grandes que, bueno, normalmente en divulgación las medidas se utilizan, la medida de distancia se hace en años luz. Años luz es una medida de distancia porque es la distancia, un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Entonces, el Sol está del centro de nuestra galaxia a 26.000 años luz. Cuando estamos hablando de distancia en astronomía estamos hablando de tiempo, porque el fotón que salió de aquí y me está llegando ahora mismo desde el centro de la galaxia, y yo lo estoy viendo, lo estoy observando, salió del centro de la galaxia hace 26.000 años. Es decir, si ahora con los selfies estos tan modernos el fotón se hiciera un selfie, cuando estuviera aquí me lo mandara y fuera capaz de que me llegara inmediatamente, estaría representando algo pues como la Venus de Dornibus-Stonice. El fotón que yo estoy viendo ahora salió del agujero, de la parte central de nuestra galaxia, cuando aquí sobre la Tierra estábamos así, que es una manera de ver pues de qué estamos hablando, ¿no? Y esto no es más que el centro de nuestra galaxia, que es ahí al lado. Yo trabajo en extragaláctico, quiere decir que son galaxias de fuera de la nuestra. Esto para mí está muy cerca, ¿vale? ¿Cómo de cerca? Bueno, pues si aquí tenemos de nuevo una visión de nuestra galaxia, ahora un poquito más inclinada, donde aquí estaría el Sol, donde este círculo es de 6.000 años luz,
Pues a 2 millones de años luz está Andrómeda. A 60 millones de años luz está el cúmulo de Virgo, que se supone que es el cúmulo del universo cercano. A eso lo llamamos el universo cercano, a Virgo, que está a 60 millones de años luz. Y cuando estamos hablando de los cúmulos más lejanos, pues estamos hablando de cúmulos que están a 12,6 mil millones de años luz. ¿De acuerdo? Esas son las distancias de las que estamos hablando cuando estamos hablando de galaxias que están fuera y de las galaxias que están muy fuera. ¿Y qué tipo de galaxias tenemos en el universo? Pues bueno, tenemos pues, galaxias como la nuestra, que son espirales con varios brazos, las hay con espirales con un brazo solo, con esta componente de aquí, que es aquello que decía yo que se llama una barra. O las hay también estas que se llaman elípticas, que son como si fuera un balón de rugby, que tienen volumen en 3D. Las galaxias espirales son como si fueran un plato, son muy estrechitas. De hecho, cuando las vemos de canto, las vemos así. Es decir, esto no es una galaxia que tenga una forma de cigarro, es una galaxia espiral vista de canto. O tenemos galaxias como esta, donde se ve que hay un disco central muy importante con una banda de polvo enorme, pero la componente que llamamos de bulbo es gigante, es tan grande como una elíptica. Esta se cree que es resultado de canibalismo galáctico, de la fusión de dos galaxias que han dado lugar a un sistema así, pero bastante regular. Las galaxias regulares las agrupamos de una manera muy utilizada en astronomía extragaláctica, que es el esquema de clasificación de Hubble. Este Hubble es el del Hubble Space Telescope, este señor, que se le ocurrió ordenarlas de esta manera. Ponía las elípticas en este lado, las que eran más redonditas luego se iban haciendo más alargadas, y luego las espirales las ponía hacia allá, pero en dos ramas, como una horquilla, donde arriba ponía las que no tenían barra. Si lo ven, esto es eso, A, B, C, y aquí ese es B0, B, A, B, C, las que tienen barra aquí abajo. En principio, Hubble pensó que había una secuencia evolutiva, que las galaxias evolucionaban de aquí hacia allá, y por eso las colocó así. Y luego la investigación nos ha permitido concluir que, ni mucho menos, que si acaso hay evolución a veces es en el sentido inverso. Es decir, cuando se fusionan galaxias de este tipo, dan lugar a galaxias de este otro. ¿Vale? Esto es un esquema, es lo mismo, pero visto con un dibujito más simplificado, para que se vea que intentamos hacer taxonomía de los objetos para luego intentar encuadrarlos en cajas e intentar comprender cuáles son sus propiedades físicas. De hecho, las propiedades de la forma que tienen, la morfología, está íntimamente conectada con cómo son físicamente. Las galaxias espirales rotan y están en un plano, las estrellas rotan todas en el mismo plano. En las galaxias elípticas, las estrellas llevan cada una su órbita en todos los planos del espacio, y por eso tienen esa forma tridimensional. Son más viejas, en fin, son sistemas físicos distintos. Y en realidad, esto era el diagrama de Hubble y esto es la realidad, que como siempre supera la ficción. Y entonces, cuando intentamos clasificar montones de galaxias vistas con mucho detalle en ese diagrama de Hubble, pues vemos que efectivamente pues hay una especie de posibilidad de utilización de ese esquema de horquilla, de diapasón, de la oreja así de los músicos del La, pero también hay galaxias que se pueden colocar en medio, incluso fuera. Hay galaxias irregulares, hay galaxias gigantes, y luego están, pues por supuesto, las galaxias que son resultado de colisiones brutales, de fusiones entre galaxias que inicialmente eran regulares. Entonces tenemos, pues se reconoce igual de bien que cuando hay un accidente de coche, pues, o sea, nada. Tenemos aquí las antenas, que es un sistema muy conocido. Esta parte de aquí, este polígono raro de aquí, se corresponde con la imagen del Hubble, de la parte central. Aquí tenemos M51, aquí tenemos una galaxia en colisión que, bueno, por las simulaciones numéricas nos permiten determinar que efectivamente lo que le ha pasado a esta galaxia de aquí es que era una espiral a la cual le ha caído una galaxia muy pequeñita y muy densa, prácticamente perpendicular al plano, y da lugar a estas formas así de huevo frito. Este es otro sistema de interacción. Aquí hay muchas, un grupo compacto que es muy conocido, se llama el grupo de Hickson. Aquí yo siempre repaso un poco, me gusta hacer saber, por quienes no estuvieran al tanto, que el primer gran proyecto de ciencia ciudadana, que está muy de moda, se hizo en astronomía. Unos investigadores tuvieron la idea de decir, bueno, vamos a clasificar las galaxias de modo sistemático. Con un ordenador es muy complicado, el ojo es el mejor clasificador que hay, pero claro, clasificar ahora con la cantidad de información que tenemos, que nos llegan las galaxias por cientos de miles, es imposible clasificarlas a ojo. Bueno, pues vamos a entrenar a todo el mundo, al público en general, y que clasifiquen. Les ponemos una nota a los clasificadores, que ellos no saben, pero cuando la misma galaxia la clasifican 10, 15, 20 personas,
cada clasificación que pone cada persona va pesada con la nota que tiene, de manera que se da más peso a los que mejores clasifican, que se han sido entrenados previamente. Y así se han conseguido clasificar más de 100.000 galaxias. Y eso ha permitido hacer una investigación muchísimo más profunda y muchísimo más a tiempo que si hubiéramos esperado a tener listos los programas de ordenador que fueran capaces de hacer esto mismo. Mucho más rápido, pero claro, hasta que los programas, pues no, al final. Como decía al principio, ¿cuál es nuestra base de información? La luz, sobre todo, lo que llamamos el espectro electromagnético, que no solo es la luz visible, que es un pequeño rango, pequeñísimo, ya veremos cómo de pequeñísimo, sino todo el espectro electromagnético, ya veremos, desde las ondas radio hasta los rayos gamma, los más energéticos, también las ondas gravitacionales, bastante recientemente, en el 2017, es una nueva fuente de información, y los rayos cósmicos, que sobre todo se utilizan en astrofísica de alta energía. En mi trabajo yo utilizo el espectro electromagnético y es por ello por lo que me voy a detener un poquito más en él. Aquí, como decía antes, tenemos pues una representación de esa luz a diferentes frecuencias, desde las ondas radio, pasando por microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma, y aquí lo que tienen es objetos del tamaño similar a la longitud de onda correspondiente en esto que está aquí arriba. Es decir, tenemos las ondas radio, son ondas de muy larga frecuencia, vamos siendo el visible, la frecuencia es del tamaño, del orden, o sea, la longitud de onda de los protozoos, y cuando vamos a los rayos gamma, pues ya es del tamaño de los núcleos atómicos. Y en realidad esto lo que representa básicamente, no exactamente, pero básicamente sí se puede hacer equivaler a un termómetro. Es decir, cuando yo estoy midiendo objetos que emiten en el radio, en las frecuencias de radio, estoy midiendo temperaturas muy bajas. Y cuando lo que estoy midiendo es objetos que emiten en los rayos gamma, estoy midiendo radiación muy energética, de muy alta temperatura. De manera que eso ahora van a ver por qué es importante a la hora de entender qué es lo que estamos viendo. Porque las galaxias que nosotros estudiamos no solo las estudiamos en el visible, las estudiamos en todo el espectro electromagnético. Y cada una de estas frecuencias nos da una información diferente sobre diferentes procesos físicos que están teniendo lugar en el objeto que estamos estudiando. Aquí lo que les ponía también es cómo entendemos por qué en algunas frecuencias necesitamos satélites y en otras no, y en otras se observa en Tierra. Bueno, pues esto lo que intenta ser es una representación, aquí tenemos lo mismo, la frecuencia o la longitud de onda, de las señales de radio. Las más largas las bloquea la atmósfera, las intermedias no, por eso podemos observar en radiotelescopios en Tierra. En el infrarrojo, parte que sí, parte que no. Aquí hay unas bandas donde se puede observar desde Tierra todavía. En el visible no lo bloquea la atmósfera, es lo que ve nuestro ojo, y por eso los telescopios visibles están en Tierra, salvo el Hubble, que se sacó afuera, pero no por nada, sino para que tuviéramos más resolución espacial. Y luego ya todas las frecuencias de estas de alta energía, rayos X, rayos gamma, hay que salirse fuera de la atmósfera. Necesitamos satélites. Entonces, esto yo no sé si se ha pasado bien. Sí. Entonces, ahora, del proyecto este que les voy a hablar un poquito antes de pasar a la cuestión de las galaxias activas, que creo que es interesante que tengan información de qué fue lo que se hizo. Este proyecto se me ocurrió ponerle lo de las galaxias andaluzas, que, pues, como decía al principio, por supuesto no lo son, porque este proyecto se hizo entero desde el Observatorio de Calar Alto, que está en Almería, y se observaron más de 600 galaxias. Se observaron con una técnica, nosotros no hacemos fotos, nosotros hacemos solo, sino que también necesitamos, para tener más información sobre la física de lo que estamos midiendo, necesitamos tomar un tipo de información que se llama espectro. El espectro de la luz, lo que se hace es dispersar la luz que traemos, como el famoso prisma ese de Newton, dispersamos la luz en todas sus frecuencias y eso nos permite acceder a información muy importante, porque nos permite acceder a información sobre el contenido químico de la luz que nos llega, de la radiación electromagnética y también de la velocidad. Y con eso podemos tener muchísima más información. Entonces, esto es un dibujito de una peliculita de cómo funciona el sistema este que se hizo. Eso es un instrumento que lo que hace es que en cada uno de esos círculos extrae un espectro. Lo voy a parar porque esto va muy rápido. Entonces, cada uno de los espectros que extrae de cada uno de estos puntos, de cada una de estas zonas, se analiza individualmente y ese análisis nos permite determinar en cada punto cuál es la edad de las estrellas, ahora les voy a explicar un poquito cómo, cuál es la densidad de masa de las estrellas y cuál es el movimiento del gas. De manera que como tenemos la información para cada punto, pues para cada galaxia lo que tenemos al final es un mapa entero de toda la galaxia,
de cuál es la edad y cómo varía a lo largo de la posición en la galaxia, cómo es la densidad de masa y cómo es el movimiento del gas. Es difícil tener más información de la que se puede extraer así, ¿vale? Entonces, si yo ahora soy capaz de que esto siga para adelante, que no sé si será el caso, si no le damos para adelante y para atrás y ya está. Entonces, en este caso, lo que se hace es que cada uno de los espectros que van a ver cómo es, se le intenta ajustar con una combinación de estrellas de las cuales ya sabemos cuál es su edad y cuál es su composición química. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de una galaxia, esta zona de aquí, hacemos una composición determinada de estrellas más viejas, intermedias y jóvenes. Y un programa de ordenador lo que hace es variar las posibles combinaciones de todas estas estrellas, este es el espectro que nosotros vemos, hasta que consigue un espectro sintetizado que se parece muchísimo al espectro observado. De manera que lo que sabemos es, en cada uno de esos espectros, es cuál es la combinación que me ha salido mejor. Es decir, qué proporción tengo de estrellas viejas, de estrellas intermedias y de estrellas más jóvenes. Además de tener información sobre el polvo y sobre un montón de cosas más. Y esto es interesante porque se ha hecho, como digo, sobre más de 500 galaxias y eso nos da un registro fósil. Es decir, nos dice cómo ha sido la historia de la formación de las estrellas en esas galaxias y cómo se comparan unas con otras, y eso pues, bueno, pues, ha sido un estudio muy extenso que ha permitido determinar pues, cuáles son, cómo crecen las galaxias a lo largo de la historia. Una manera de estudiar el universo sería yendo a estudiar objetos cada vez más lejanos y compararlo con los cercanos. Este registro fósil es lo mismo, equivalente, pero con una galaxia tal y como la vemos ahora, porque lo que hacemos es obtener información de cómo era antes, sabiendo cuál es la edad de su estrella. Esto, como digo, se ha hecho con el telescopio de 3,5 de Calar Alto. Aquí están los tres más grandes. Aquí aprovecho para la pausa publicidad de Calar Alto para ponerla aquí. Pero esto eran en galaxias relativamente cercanas. Como decíamos al principio, hay galaxias que están muy lejos. Una información fundamental que se obtuvo en los años finales de los 90 fue bueno, pues que al señor director del Hubble Space Telescope se le ocurrió decir, no, vamos a apuntar cada vez que pasemos por un sitio que es una posición que los astrofísicos llamamos un blanco, es decir, un sitio donde hay muy poquitas estrellas de la galaxia, normalmente apuntando al polo de nuestra galaxia, y además no hay otros objetos grandes, vamos a aportar ahí a ver qué hay. Esto. Todo eso son menos tal vez esta cosa de acá y allí, que eso son dos estrellas muy débiles y esta, lo demás son todo galaxias. Galaxias que están, bueno, pues desde relativamente cerca, que no mucho, a galaxias que están lejísimos, a las distancias más lejos conocidas. Entonces, esto proporciona una información de valor incalculable para saber cómo ha ido evolucionando el universo. Porque, como les decía al principio, mientras más lejos está la galaxia que estoy viendo, más tiempo hace que salió la luz de allí. Es decir, se corresponde a épocas en las que el universo era más joven. Es decir, estoy mirando cómo eran las galaxias antes, al irlas viendo hacia atrás. Además, a todo esto hay que unirle, como decía al principio, pues que tenemos no solo la instrumentación, sino la capacidad de simular cómo es el universo. Esto es una simulación numérica de una zona del universo en un tiempo determinado, en un tiempo concreto, preciso ya, una vez evolucionado el universo, y lo que muestra pues es la estructura esta filamentosa, donde vemos cada cumulito de estos que se ve así son galaxias pequeñas. Hay zonas donde sabemos que hay densidades enormes, que son donde confluyen esos filamentos, donde ahí hay galaxias gigantes que han acumulado su masa a cuenta de haber ido tragándose galaxias que tenían alrededor y que dan lugar a unas galaxias que llamamos las más brillantes de los cúmulos, que son las que se encuentran en estos lugares, ¿vale? Entonces, las simulaciones numéricas lo que buscan es intentar ir cambiando los parámetros físicos de lo que se va a reproducir ahí para ajustarlos a lo que vemos en las observaciones. Y nos permiten obtener información fundamental para entender qué es lo que estamos viendo, para entender cuáles son las propiedades físicas que se pone de densidad de materia, de movimientos entre unas y otras, de cómo se tiene lugar la interacción, cómo se forman las estrellas, para luego entenderlo comparándolo con las observaciones. Y eso que han visto antes, como les decía, era en un momento concreto. O sea, era como si hubiera una cámara de vídeo que se fuera viajando por alrededor de la estructura en un momento concreto del universo. Y a veces que nos quedamos con la idea de que el universo pues es algo que está fijo, ¿no? Que pues ya.
Y esa es la imagen que tenemos. Pero en realidad el universo, si funciona, esto es otra simulación pero de menor escala. Bueno, como no funciona, la vamos a hacer aquí. Si somos capaces... esto ya no entiendo lo que pone y además no lo veo. Bueno, pues no. Esta no funciona. Bueno, pues aquí se ve perfectamente, o se debiera ver perfectamente, como todas estas galaxias que están por aquí están bailando entre ellas, están interaccionando, están yendo las más pequeñitas hacia la zona donde hay masa más grande por atracción gravitacional y algunas dan varias vueltas, orbitan alrededor de las más grandes, algunas se van afuera, pero la mayoría acaban acretadas y acaban pues completamente fusionadas con la parte central. Y es una pena porque lo que yo quería mostrarles es la idea de cómo es el movimiento normalmente, que los movimientos en realidad son en escalas de miles de millones de años, pero que en la escala del universo, el universo es absolutamente dinámico, ni mucho menos es estático. Y pues bueno, esto es una idea de cómo sería este diagrama de Hubble, tal y como lo vemos hoy, cómo sabemos que va cambiando a medida que nos vamos acercando hacia los orígenes del universo. A medida que vamos intentando hacer este diagrama de Hubble con galaxias que están cada vez más lejos, cada vez funciona peor el diagrama de Hubble, porque las galaxias ya no se parecen a las que vemos ahora. Son galaxias mucho más pequeñas, son galaxias, no sé si aquí se ve bien, son galaxias más pequeñas, son galaxias que tienen otros colores, donde los brazos están desarrollados de otra manera. Es decir, eso nos da información de cómo se han ido evolucionando a lo largo de la historia del universo. Entonces entramos ya en materia con los agujeros negros supermasivos, porque hasta ahora no he dicho que eso que decíamos al principio de galaxias activas o perezosas, ¿y qué son las galaxias activas? Bueno, pues ahora vamos a ver lo que son las galaxias activas, pero para ello necesitamos primero repasar esta cosa de los agujeros negros supermasivos. Esta es nuestra galaxia con su agujero negro supermasivo y, de hecho, hasta que se hizo la foto que veremos después muy brevemente, que casi que no veremos hoy, pero mañana lo verán en profundidad, del agujero negro supermasivo de M87, la única galaxia donde sabíamos que había un agujero negro porque se había medido con la precisión suficiente era nuestra propia galaxia. ¿Medido cómo? Medido con los movimientos de las estrellas que están alrededor de esa zona central de la galaxia nuestra que se llama Sagitario A, donde no se ve nada, pero se sabe que hay una masa tan enorme que se producen los movimientos que se ven ahí. Que no sé si... No. A ver si tenemos suerte ahora. Y funciona. Esto es una reproducción de los movimientos que se midieron. No funciona el vídeo. Esto, les prometo, tengo testigos de que lo hemos probado al principio y funcionaba. Bueno, pues no funciona. No importa. Lo que se hizo fue a lo largo de los años tomar imágenes de esta zona central y se fueron midiendo cómo variaban las posiciones de las estrellas de ahí. Con eso se reprodujo cuál era el movimiento de cada una de las estrellas alrededor de una cosa central que nos emite luz, que es oscura. Y entonces eso permitió determinar cuál era la masa del objeto central que produce todos estos movimientos. La masa que produce todos estos movimientos es de 4 millones de veces la masa del Sol, ¿vale? Y para las otras galaxias, como están tan lejos, no tenemos capacidad de medir las estrellas individuales, por supuesto que no, y además las distancias son tan grandes que no tenemos capacidad de resolución. Pero el hecho de haber determinado ya que había por lo menos una galaxia que tenía un agujero negro supermasivo, que era la nuestra, nos daba pista de que los demás seguramente, que si no somos los únicos en el universo. Es más, cuando se ha ido analizando, si ponemos aquí cuál es la masa de la parte central de una galaxia y cuál es la masa del agujero negro central, que se puede medir por cómo varía la luz, por ejemplo, en la parte central del agujero negro, pues hay una relación un tanto inexplicable en principio, porque dice que cuanto más grande sea la masa de la parte central, la masa del bulbo, y el bulbo es una escala enorme, pues más grande es la masa del agujero negro central. Que es algo así como si yo les dijera que lo que ocurre en la H esta, creo que es una H, no sé lo que, en la letrita, si es una H o el símbolo este azul que hay aquí, que lo tienen ustedes ahí en la moqueta, a ese tamaño, lo que está pasando en esa escala está relacionado con el tamaño de la península ibérica. ¿Y eso cómo es? Es una línea de investigación entera, el tratar de entender por qué eso está relacionado. Pero eso ha sido un resultado muy importante, porque lo que nos está diciendo es que la evolución de las galaxias, a medida que son capaces de tragar más material y de hacer
aumentar, perdón, la masa del agujero negro, también está aumentando la cantidad de estrellas de la parte central, es decir, esos procesos están relacionados. Y el cómo, pues ahora veremos cómo. Por ejemplo, M87, que ya la verán mañana mucho, pues esto es la misma foto en diferentes longitudes de onda, que es por lo que yo quería explicarles un poquito brevemente qué significaba lo del espectro electromagnético para que vean que las informaciones que nos dan es muy distinta. Aquí tenemos en el visible información sobre las estrellas, cómo se distribuyen las estrellas básicamente. En rayos X, que son son frecuencias muy energéticas, tenemos otra cosa completamente distinta. Tenemos aquí una especie de chorro, que no sé si se ve bien, y aquí en radio tenemos otra información donde se ve también el chorro que se veía en rayos X, pero una estructura gigantesca y un chorro muy colimado aquí, en la parte central, pero además en la parte central muy, muy pequeña, porque si van viendo esto se hace cada vez más pequeño. Esta M87 es una galaxia activa y bueno, pues aquí esto me lo voy a saltar y esto también. Lo único que quiero ponerles de aquí, porque lo demás lo verán mañana, es que se ha conseguido, como seguramente vieron en la prensa, porque salió en todo el planeta, hacer lo que se llama la foto del agujero negro. En realidad no es del agujero negro, sino de la zona que yo puedo ver. El agujero negro, por definición, en negro quiere decir que no se ve, la luz no puede escapar de él. Pero en la parte más próxima, donde aún se produce emisión, pues se ha medido, y todo esto es perfectamente compatible con las predicciones de la teoría de la relatividad de Einstein. Y bueno, pues aquí solo pongo como escala, pues en M87, que es un agujero negro supermasivo, que es del orden de entre 1000 o 5000 veces más masivo que el de nuestra propia galaxia, pues el tamaño es más o menos del orden de por donde anda el Voyager ahora, ¿vale? Que para la escala de una galaxia es nada, es pequeñísimo. Pues entonces, ahora ya, después de tanta introducción, ¿qué es una galaxia activa? Pues una galaxia activa es una galaxia que tiene un núcleo activo. Y aquí llega la profe de lengua y dice, ¿cómo era? Lo definido no puede entrar en la definición. Mal. Bueno, ¿qué es un núcleo activo entonces? Un núcleo activo es una región compacta en el centro de una galaxia que produce un brillo anormalmente alto, pero no solo es que sea muy brillante, sino que además sus características, cuando yo mido las propiedades de esa parte central tan luminosa, es imposible explicarlas por estrellas. Las fusiones nucleares que tienen lugar en las estrellas no dan lugar a los fenómenos físicos que se ven en esas zonas nucleares, que son además muchísimo más energéticas. Son las galaxias activas, los núcleos de las galaxias activas son los fenómenos más energéticos del universo que no son transitorios, que no son explosiones, ¿vale? que se producen de una manera relativamente estable. Entonces, ¿qué es lo que produce esta energía? Si no son estrellas, ¿qué es? Pues la gravedad, pero no esa, la de Einstein, lo que veíamos antes. Es la acreción de material al lado del agujero negro masivo, en el disco de acreción, que ahora veremos lo que es lo que produce esa emisión tan energética que vemos en las galaxias activas. Es el acrecimiento de material hacia la parte del agujero negro. El agujero negro no se traga todo ese material, ni mucho menos, es muy poco eficiente para tragarse ese material. Pero en las partes próximas se forma un disco de acrecimiento donde se produce toda esa... Y ahora tampoco funcionará porque esto es otra película. Efectivamente. Ay, a ver aquí. Como pone una cosa que no entiendo. Algo de PowerPoint que no, nada. No sé si es by o no by. Nada, bueno, yo lo explico. Esta zona sería el disco de acrecimiento de la galaxia, que está, como digo, si la galaxia fuera del tamaño de la península ibérica, pues el disco de acrecimiento sería del tamaño más o menos de la H esta de aquí, en la escala, es decir, está muy, 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 muy cerca. En ese disco, que es donde cae el material que está más próximo al agujero negro supermasivo, se producen acumulaciones, se rompe, se deja las estrellas, las nubes de gas, las nubes de polvo, y producen fenómenos muy energéticos a todas las frecuencias. Entonces, esto no lo voy a seguir aquí porque no da igual. Entonces, esto también es otra peli, no va a funcionar ninguna peli, qué desastre. Sí, esta sí funciona. Bien. ¿Qué es lo que muestra esta peli? Pues, a ver, ¿y ahora funcionará la otra?
esto muestra cómo es Centaurus A en el visible y cómo es en rayos X. Esta galaxia tiene un agujero negro supermasivo en el centro que está activo. Es decir, que donde se está produciendo esa caída de material en la parte central y se están produciendo chorros energéticos pues justamente en las partes más energéticas del espectro. Eso es en rayos X. Se forma un chorro enorme y aquí unas zonas que parecen bow shock, que parecen zonas de choque al final de esos chorros, que están producidos por eyección de material a altísimas velocidades. Esto es otro ejemplo, pero tampoco es interesante. Entonces, pues, ¿cuál es la historia de las galaxias activas? Porque las galaxias activas supuestamente están ahí desde los principios del universo, pero tampoco las conocemos desde hace tanto. De hecho, la historia de las galaxias activas es del orden de 50 y pocos años. ¿Cómo se descubrieron las galaxias activas? Pues las primeras observaciones se hicieron en el visible en objetos que eran de este tipo. Tenemos una imagen de un objeto, era de este tipo, y se hacía un espectro, se distribuía la luz, que es esto que ven aquí. Esto es un espectro de una estrella, donde aquí tienen una línea del hidrógeno, las líneas del hidrógeno las tienen aquí, y aquí tienen el espectro de esta cosa, que es una estrella, ¿no? Pues una estrella, parece. Pero cuando le hacían el espectro le salían todas las líneas estas que en la estrella se ven en absorción, que son las líneas estas oscuras, se veían en emisión, es decir, se veían brillantes y además desplazadas hacia el rojo. Pues al principio no tenían ni idea de qué eran, eran unas estrellas rarísimas, que además emitían mucho en radio. Entonces le llamaron quasi-stellar objects, cuásares de quasi-stellar object, porque parecían estrellas, pero muy raras, porque las estrellas no emiten normalmente en radio y además porque estas líneas estaban muy desplazadas. Esto fue a principios del siglo XX. En el 49, Carl Schiffer estudió unas galaxias que a esa sí que se veía que era una galaxia, pero tenía un núcleo muy brillante. Entonces lo mismo, le midió las líneas y le salían que estaban desplazadas, no tanto como estas, pero desplazadas. Entonces, de repente se le ocurrió a este señor, a Malcolm Smith, que a lo mejor eran las mismas líneas, estas que estas. Y entonces calculó cuál sería el movimiento correspondiente por efecto Doppler, que el efecto Doppler supongo que saben cuál es, ¿no? En el sonido está clarísimo cuál es, la moto que llega y que se va y que... ¿no? El que cuando se acerca sube la frecuencia, cuando se aleja baja. Esto está subiendo la longitud de onda. O sea, está subiendo la frecuencia, perdón, porque va hacia el rojo. Entonces, se le ocurrió calcular a qué velocidad tenía que estar moviéndose esta cosa y esa velocidad a qué correspondía, y pues le salían un brillo, porque si eso estaba tan lejos, le salía un brillo descomunal, eso no podía ser una estrella, le salía el brillo equivalente al de toda una galaxia. Entonces, a partir de ahí se empezaron a observar galaxias que tenían estos tipos de núcleos y había pues montones de tipos diferentes. Unas emitían en radio, otras no emitían en radio, unas tenían chorros en el propio radio, otras no, unas tenían unas líneas de emisión en el espectro, esas que hemos visto, que eran muy anchas o las otras eran muy estrechas. Aquello era un follón de propiedades diferentes que me decían, bueno, pues que esto, ¿cómo lo explico yo tantísima variedad de propiedades, ¿no? Pues hubo en el 95, Uri Megurri y Paolo Padovani tuvieron la idea siguiente, que no partió de la nada, como nunca suele ser el caso en ciencia, sino que se basa en observaciones y en estudios de gente que ha dicho cosas antes para poderte basar, ¿no? Los famosos de Newton de vamos a hombros de gigantes, ¿no? De que él iba a hombros de gigantes. Entonces tuvieron la idea de decir, bueno, ¿qué ocurre si yo lo que tengo aquí en el centro es un agujero negro supermasivo, que es la bolita negra? Esta cosa que está puesta en el plano, así como de canto, sería la zona del disco de acrecimiento, de acreción. Las bolitas negras son nubes de alta velocidad, se mueven a muy alta velocidad porque están cerca de algo muy masivo, entonces se tienen que mover a muy alta velocidad. Y esto que está aquí es como si fuera una rosquilla, un donut, que le han quitado un trozo para que veamos por dentro, pero si no, no veríamos nada. Y para que sepamos la idea cuál es. Entonces, luego tengo otras nubes por aquí, estas más gordas, blanquitas, que se mueven a menos velocidad, porque están más lejos. Y tengo, a veces sí y a veces no, tengo el chorro este de la emisión en radio. Entonces, ¿cuál fue lo novedoso y la idea genial que tuvieron? Pues decir, pues depende de cómo se oriente la rosquilla esta con relación al observador, puedo explicar unas propiedades u otras. Y las explico todas, además. Es decir, si yo tengo la rosquilla orientada de canto, como me va a tapar lo que ocurre aquí donde están la zona esta de nubes de alta velocidad, las líneas no las voy a ver anchas, porque se ensanchan por velocidad. Voy a ver solo líneas estrechas. Sin embargo, si la rosquilla la tengo así, tengo acceso a lo que está ocurriendo ahí dentro
lo veo, se está moviendo a muy alta velocidad y yo lo estoy viendo. Cuando hago un espectro me salen las líneas anchas. ¿Vale? Y esto es lo que se llama el esquema unificado, en el que se basa absolutamente todos los estudios de galaxias activas, porque si no hubieran tenido esa idea, no hubiera habido manera de intentar explicar propiedades tan dispares, por ejemplo, como en estos dos casos. Cosa diferente es si por qué hay chorro radio o por qué no hay chorro radio. Eso sigue siendo una línea de investigación. Y no existe una respuesta todavía determinante para saber por qué en unos casos sí lo hay y en otros no. Tanto he puesto aquí el esquema de McGurry y aquí el esquema de Mary Louise Menzel, que aquí no se ve nada, pero es una cosa un poquito más complicada, incluyendo más ingredientes, para la pausa de publicidad, que siempre hay que hacer alguna para que la gente no se duerma. Y en este caso la pausa de publicidad es de las mujeres astrónomas, porque tanto Meg como Mary Louise son dos astrónomas, y como normalmente las mujeres en general y las astrónomas en particular solemos tener tendencia a pasar desapercibidas, yo aprovecho la ocasión para decir que en este caso fueron dos mujeres las que hicieron este esquema. ¿Qué es una galaxia activa? Pues si nos ponemos M51 de frente, pues veríamos la rosquilla esa que estaba pintada de manera sencilla en la foto anterior, pues la veríamos aquí. Esto no se ha visto todavía, es decir, esto es una impresión artística también, pero la idea es esta en una rosquilla donde la rosquilla esta está compuesta sobre todo por gas molecular y mucho polvo, porque es importante que haya polvo para que justamente si lo pongo de canto, ese polvo no me deja pasar la luz, ¿vale? Que estaría, pues lo que decíamos antes, en la H, mientras que la galaxia, el tamaño de la galaxia, que no es ni este siquiera, porque esta es la imagen del Hubble y la galaxia entera es, pues como yo que sé así, de la península ibérica, ¿vale? O sea, es una parte muy, 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 muy central. Y aquí, pues vuelvo a sacar las glorias del Hubble, porque, bueno, pues gracias al Hubble hemos podido conocer mucha información sobre esas partes tan centrales. El Hubble, una vez que le pusieron las gafas, que son justamente como pueden ver las mías, son exactamente mis gafas. Me hizo mucha gracia esta imagen cuando la vi por ahí por internet, digo, está para mí porque son mis gafas, la tengo que poner. Entonces, efectivamente nos da información de qué es lo que ocurre en esas partes tan pequeñas y tan centrales. Y, por ejemplo, en los años 90 había todavía una controversia de si esos cuasares de los que hablé hace un ratito, donde parecía una estrella y no se le veía la galaxia detrás, si de verdad es que eran objetos que no eran galaxias, eran solo el núcleo activo y no tenía galaxia debajo. Le llamaban los cuasares desnudos. Y hubo artículos va, artículo viene, que sí, que no, que tal, que cual, hasta que llegó el Hubble. Entonces el Hubble, con su capacidad de resolución, hizo imágenes de cuasares donde nunca antes nadie desde Tierra había sido capaz de ver la galaxia subyacente y vio esto. En absolutamente todos los casos hay una galaxia detrás. Siempre es un núcleo activo que es tan brillante, bueno, pues que en muchos casos es muy difícil, si no tienes la resolución que tiene el Hubble, ver que lo que hay debajo es una galaxia, una estrella. Claro, pues eso se llaman cuasares. Y esto se resolvió, pues, como ven ahí, en el año 96-97. Que para algunos no... En concreto yo misma no me parece que haga tanto, pero en fin. Y, por ejemplo, pues aquí se ve claramente, este es el cuasar, donde midieron 13.273. De hecho, incluso con el propio Hubble no se ve la galaxia subyacente si se hace una imagen directa. Se tuvo que utilizar un método específico que se llama coronografía, es decir, es como ponerle un tapón a la parte brillante, un tapón de luz, para que eso no moleste, de manera que me dé opción a ver qué es lo que hay debajo. Y efectivamente debajo está la galaxia. Hemos visto en la gráfica esa donde ponía que cuanto más grande el agujero negro masivo, más grande la galaxia, el bulbo de la galaxia, porque lo que sabemos es de todas las galaxias que son grandes, grandes que significa pues como la nuestra, un poquito menos o mucho más, todas tienen un agujero negro supermasivo. Pero además sabemos que la masa del agujero negro supermasivo es proporcional a la masa del bulbo, pero sabemos que solamente alrededor del 10% de las galaxias son activas, que es un número muy pequeño. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no todas las galaxias son activas? Bueno, pues porque además de tener el agujero negro supermasivo, que lo tienen todas, necesitamos, por una parte, que haya material que le dé de comer, porque lo vemos activo porque está cayendo material hacia esa parte central y están produciéndose fenómenos energéticos. Si no se produce esa caída de si no hay material que darle de comer, no veremos ese núcleo activo, veremos un núcleo inerte. Inactivo, perezoso, como era el título de la inicial. Y además de tener el material, tengo que tener el proceso físico,
cinemático que me permita mover ese material de donde está hacia el centro. Y dice, pues qué tontería, pues por gravedad, no, porque las galaxias están rotando. Entonces, si se pone uno en un tío vivo y el tío vivo girara suficientemente rápido, resultaría dificilísimo irse andando hacia la parte del eje del tío vivo por la fuerza centrífuga. Pues aquí pasa lo mismo. La materia así sola, por mucho que sea gravedad el agujero negro, su radio de acción es muy pequeño. El radio de acción es como si fuera un pozo en el suelo, que si pasas justo al lado te cae, pero si no, no te enteras de que hay un pozo. Pues esto igual. Y el material no cae solo por gravedad. Necesita un mecanismo que lo empuje, que haga de contrapeso a esa rotación, de manera que ese material se puede ir hacia la parte central. ¿Qué es lo que puede proporcionarnos ese mecanismo? Pues básicamente dos procesos. O bien la interacción entre dos galaxias, producen esa perturbación cinemática tan brutal que el material pierde memoria de ese giro y es capaz de caer hacia la parte central, o bien por evolución en el caso de las galaxias que tienen barras, por ejemplo. Estas de aquí. Entonces, aquí es cuando viene otra película que no va a funcionar, seguramente. Efectivamente. Pues sí. Esto es una simulación numérica de cómo se produce la fusión de dos galaxias que están rotando. Entonces, al principio todo no pasa nada. Tengan en cuenta que aquí, en realidad, cuando estamos hablando de una galaxia hay muchísimas estrellas, pero la mayoría de las galaxias no hay nada. Entre estrella y estrella no hay nada. Es decir, normalmente las estrellas no chocan. Lo que se producen es perturbaciones en el movimiento de las estrellas. Lo que estamos viendo ahí es que se perturban las órbitas de la galaxia y se destroza la forma que tiene esa galaxia, pero ahí no llegan a chocar estrellas con estrellas. Entonces, esos movimientos, esa perturbación dinámica que se produce es capaz, como están viendo, que se produce muchísima acumulación en la parte central. Incluso se produce el encendido de la actividad nuclear, en este caso en los dos núcleos. El cómo tenga eso lugar depende muchísimo de las condiciones iniciales de la simulación. Esto va a seguir girando, esos dos núcleos que ya casi que no se ven, y al final van a coalescer en un único núcleo activo al final, ¿vale? Esto es una simulación numérica que permite explicar pues, cómo se produciría, por ejemplo, el hecho de que vayamos teniendo cada vez agujeros negros más masivos. Si somos capaces de fusionar más galaxias, se fusionan los agujeros negros de cada una de ellas y van dando lugar a agujeros negros más masivos. En el caso de la evolución secular, bueno, aquí lo que hay en este vídeo, esto es un vídeo que es una composición de imágenes hecha de manera muy atractiva por el personal de divulgación de la ESO, donde lo que nos vamos es acercando a una galaxia. Estas son imágenes de verdad, pero al darle movimiento parece que está yendo para allá. De esta galaxia, una galaxia con un nombre de estos de galaxia, NGC 1433, nos estamos aproximando a la parte central. Esta galaxia tiene un núcleo activo no tan potente como los cuasares, pero es un núcleo activo bastante potente. Entonces aquí lo que empezamos a ver ya es la composición con la imagen del Hubble, donde ahí lo que había era una barra, y bueno, pues lo que sabemos cuando se estudia el gas molecular con ALMA, que a más de uno le sonará y de una, lo que vemos es no solo cómo se distribuye el gas molecular, sino también cómo se mueve. Y lo que hemos podido medir, y cuando digo hemos no me refiero a la comunidad astronómica internacional, sino a mi propio grupo, esto es un trabajo nuestro. Hemos medido cómo se produce el movimiento de ese gas molecular hacia la parte central y cómo efectivamente se produce movimientos hacia adentro y también los chorros hacia afuera, producidos por la materia, la reacción del material que cae en el disco de acreción. ¿Y qué es lo que ocurre también en ese 10% de galaxias que solo son activas? Hemos dicho, necesitan material para comer y necesitan además la cuchara, el mecanismo que le dé de comer. Pero es que además es posible que la galaxia no sea activa una vez solo cuando tiene ese material, sino que lo pueda ser varias veces a lo largo de su vida. Y de hecho las simulaciones numéricas también lo reproducen. En este gráfico, que no se entiende muy bien, lo que se pone aquí es la tasa de caída de material hacia la parte central. En una simulación numérica se ve que a lo largo de la vida de una galaxia pues hay picos. Aquí hay un pico, aquí hay otro pico. Es decir, la actividad nuclear puede ser recurrente, puede ser que se tenga lugar más de una vez. De hecho, un compañero nuestro con el que yo trabajé
y que desafortunadamente murió muy joven, tenía un proyecto sobre exactamente que se llamaba el cómo relanzar la actividad nuclear, y fue muy pionero. De hecho, hay grupos que están volviendo a estudiar este tema ahora con imágenes en radio. Entonces, si recapitulamos un poco, pues decimos, nos podemos preguntar, ¿han sido todas las galaxias activas en algún momento de la historia? Porque si todas tienen o han tenido, o sea, tienen agujeros negros supermasivos, han tenido material gas, han tenido en algún momento de su historia. En algún momento de la historia del universo habrán sufrido alguna interacción, porque en el universo está todo interaccionando prácticamente de manera muy fácil. Y en el universo, cuanto más joven era, más denso, más fácil, ¿no? Entonces, supuestamente, pues lo que cabe pensar en buena lógica es que antes habría más actividad. En el pasado habría más actividad nuclear que ahora. En el pasado, cuando miramos, por ejemplo, a las imágenes del Hubble del universo primordial. Pues sí. ¿Cuál es el problema? Pues que a medida que nos vamos a galaxias más distantes en el tiempo, más lejanas, pues las galaxias las vamos viendo más chicas, pero están más lejos. Las vamos viendo cada vez más pequeñas. Esto es una manera de que vean cómo galaxias que voy midiendo galaxias a medida que me voy más lejos, pues aquí yo todavía tengo capacidad de discernir cómo es la forma de estas galaxias cuando me voy a las distancias más largas, en donde todavía puedo tener información sobre qué forma tienen esas galaxias. Pues es poquísima. Lo único que sé es que tiene pinta de que una estrella no es, pero poco más. Y a partir de estas distancias ya ni siquiera eso, las voy a ver puntuales, ¿vale? De manera que el estudio de cómo es la galaxia que alberga a las galaxias activas se hace cada vez más difícil, porque el núcleo es muy brillante y la galaxia que yo veo, en proyección, claro, es cada vez más chica. Pero bueno, ahí estamos, intentando comprenderlo lo mejor posible. ¿Y cómo? Pues de nuevo con baterías instrumentales, que son pues las más potentes que se nos ocurren, y cada vez estamos inventando siempre cosas cada vez más grandes, cada vez más potentes, para ser capaces de medir objetos cada vez más débiles y cada vez más pequeños, para tener más resolución. Y en el caso de las galaxias activas, como además lo que emiten lo vemos en todo el espectro electromagnético, dependiendo de qué tipo de fenómenos son, pues lo vamos a ver con instrumentación a todas las longitudes de onda a las que tenemos acceso. Y en concreto, pues hay una batería preparada de instrumentación de nueva generación, que van a empezar ya en los años que vienen. Por ejemplo, tenemos para el infrarrojo, se va a lanzar un nuevo telescopio espacial, que esta vez se llama James Webb, y que va a estudiar en el infrarrojo, y es una virguería. Si esto tienen oportunidad de verlo en la página web, cómo se despliega este bicho, porque va como así cogido y se despliega en el espacio. Es un auténtico fenómeno tecnológico esto, ponerlo además lejísimos, como nunca antes se ha puesto un satélite en órbita alrededor de la Tierra. O tenemos Athena, que es un telescopio en rayos X, que está previsto también que sea lanzado por la ESA, Rosita. O tenemos el Extremely Large Telescope, que antes, cuando he puesto lo de la ESO, que decíamos al principio, los telescopios más grandes son de 10 metros de diámetro del espejo primario. Es decir, son telescopios pues más pequeños que este que está aquí, que se llama el Large Synoptic Survey Telescope, este de aquí. Este de aquí tiene como 15 metros o así, el espejo primario. Este, que es el que está haciendo la ESO, que se está construyendo ya, se llama el Extremely Large Telescope, y tiene casi 40 metros de diámetro el espejo primario. Luego está todo lo demás. Si habrán visto alguna vez como un telescopio, que parece como un tubo, ¿no? La base del cilindro, que es el tubo, que es completamente hueco, lógicamente, esa base es lo que se mide el espejo primario. Pues la base, esos son 49 metros. Bueno, pues yo tengo por ahí, no lo tengo aquí a mano, pero tengo por ahí una imagen de este telescopio con el Arco de Triunfo al lado, que es una cosa así, ¿vale? Para hacerse la idea. Tenemos también en radio, tenemos lo que se llama el Square Kilometer Array, que es una granja de radioantenas que son cientos son cientos en un caso y miles en otro, según el tamaño que tenga, que se van a poner entre Australia y África. Es un proyecto que ya está en curso y que va a empezar a funcionar en el 25 aproximadamente, que nos permitirá estudiar todas estas galaxias en la longitud de onda radio. O está también el CTA, el Cherenkov Telescope Array, que también está distribuido en África y en Canarias. Y en Chile, pues que lo que permite estudiar son las energías más altas, las más altas posibles, ¿vale? O sea, que esto, como siempre, hemos llegado hasta aquí, pero el límite nos lo pone la capacidad
de inventar instrumentos cada vez más precisos que nos permitan ver objetos cada vez más lejanos, porque claro, si con el Hubble, obviamente en este telescopio, porque dirán, claro, 40 metros de diámetro, pero esto está en la Tierra, entonces la capacidad de resolución esa que tenía el Hubble la perdemos, ponle mucho espejo que la resolución va a ser la misma. Pues también se han inventado métodos que se llaman la óptica adaptativa, que son capaces de reconstruir las modificaciones que tiene la luz a lo largo de su travesía por la atmósfera para corregir de esas modificaciones y conseguir imágenes de la misma validez que las imágenes, de la misma nitidez que las imágenes del Hubble, a muchísimo menor precio, porque claro, lo que costaría poner un telescopio de 40 metros en el espacio es absolutamente imposible de tener en mano. Así es que, pues nada más que con esta esperanza instrumental del futuro, pues les doy las gracias por su atención y ahora digo esta que la otra que me sabía que era Esquerrik asko. Bueno, pues muchísimas gracias, Isabel, por tu excelente conferencia. Y bueno, y ahora, como todos los años, lo que vamos a hacer es abrir un turno de preguntas por si alguien tiene algo que preguntar. No voy a decir por si alguien tiene algo que no esté claro, porque yo creo que está todo bastante, está muy claro. ¿Puedes repetir desde el principio, que no he entendido nada? No. No, porque como lo han grabado, lo pueden ver más veces. A ver, ¿quién se anima, por favor? Parece que está excesivamente claro todo. ¿Puedo preguntar yo? Sí, están empezando a levantar manos por ahí. Hola. ¿Cómo es posible que de un agujero negro salga un chorro de eyección que has dicho de material? ¿Sale del propio núcleo del agujero negro o de la parte cercana? De la parte cercana. En el agujero negro, por definición, nada puede salir, ni la luz. Entonces, en esa zona, que es el horizonte de sucesos, aparte de ahí para adentro no hay nada que pueda escapar del agujero negro. Pero todo lo que se produce alrededor, en la zona donde ya no, el material que llega no cae, ¿no? O sea, porque en el radio de acción del agujero negro, todo lo que llegue a ese radio de acción se lo come. Pero lo que no llegue ahí y no cae, que está girando alrededor, en esa zona del disco de acreción, ahí es donde se produce todo lo que vemos en las galaxias activas. No, por supuesto, si fuera dentro no tendríamos información, no sabemos qué es lo que pasa dentro. ¿El telescopio de 40 metros es un espejo o es un espejo? No, los telescopios grandes ya, incluso de los de 10 metros que se hacen, por ejemplo el que está en Canarias o los VLT, los que están en Chile, no se hacen monolíticos, se llama, que no es de una sola pieza, porque eso pesaría tantísimo que además de que para moverlo sería un horror, es que se deformaría por su propio peso al torcer el espejo. Los telescopios, si han visto cómo funcionan, apuntan al objeto, de manera que si yo voy a hacerme un telescopio ahora mismo con este vaso, este es mi telescopio y aquí tengo el espejo. Entonces, si mi objeto está en el cenit, arriba, el telescopio estaría así, pero en cuanto no esté en el cenit, lo tengo que apuntar, ¿no? Tengo que moverlo. Entonces, si mi telescopio de aquí, monolítico de 10 metros, aunque fuera allá, lo tumbo, eso por gravedad me va a combar la forma del telescopio y ya se me pierde la forma óptica que necesito. Entonces, lo que se hace es hacerlo, pues como está el GTC, que son como con nido de abeja, ¿eh? Con hexágonos que se componen, que además llevan toda una batería atrás instrumental de pulsadores, que lo que hacen es que modifican la forma del espejo para contrarrestar la deformación por la gravedad. Con una estrella del cielo, que tú sabes cómo tiene que ser la imagen, para que esté bien, pues eso se corrige. Es lo que se llama la óptica activa. Sí. ¿Alguno de los telescopios que has puesto al final es ese famoso de Hawái que tiene problemas y que tal vez vaya a Canarias? No lo he puesto. Ah, ¿no lo cuentas? No lo he puesto. He puesto el LT porque es europeo. El otro, bueno, pues sí lo he puesto, está ahí, el TMT, es el segundo. O sea, no lo he puesto como el más grande, es el segundo, es el TMT. Porque son 30. El T es de 30 meters. Entonces, ese es de 30 metros, el otro es casi 40. Esto siempre a ver quién es más grande. Yo lo último que sé es que
están discutiendo, pues pasa como con las peleas intestinas entre hermanos, entre familias, entre vecinos, que te peleas por algo, pero en realidad al final lo que acabas es protestando por lo que pasó hace 15 años, que no tiene mucho que ver con la cosa por la que te estás peleando en este momento, ¿no? Se te ha caído la maceta del vecino arriba, pero en realidad lo que te molestó fue que hace 5 años se cayó un cubo de agua y te manchó la colada, yo que se supone, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. Lo que está pasando ahora es que las comunidades indígenas están protestando. Quiero decir, esto ha dado pie a que las comunidades indígenas de Hawái protesten por toda una cantidad de injusticias que llevan sufriendo desde que fueron colonizados. Entonces, pues claro, es lógico que se sientan indefendidos, que intenten pues poner sobre la mesa que eso es territorio que tiene que ser tratado de otra manera y tal y cual. Lo que pasa es que, claro, estamos en el siglo en el que estamos, hay unas inversiones brutales que hay ya, porque en el mismo sitio está el observatorio de Mauna Kea, ahí están los KEC, están allí, está el CCHT, hay un montón de instrumentación astronómica ya que está allí funcionando. Entonces, si todo eso hay que desmontarlo y hay que dejar el suelo del monte como estaba antes, pues no sé si costaría a lo mejor el triple que pone el telescopio este. Además de todo, o sea, la discusión está en que eso produce muchísimo empleo en la isla, porque la isla tiene el movimiento que tiene, mucha parte del movimiento que tiene en esa zona es porque hay muchísimo personal. Pues hay una universidad que si no, no funcionaría como un departamento de astronomía increíblemente fuerte, desmesuradamente fuerte para el tamaño de la universidad que tiene, porque tiene allí el propio sistema de observación. Entonces, en lo que están ahora, yo sé, hace un par de días, es que están sentándose a discutir de todo. Y no sé si serán capaces de llegar a un acuerdo. Me imagino que serán capaces de llegar a un acuerdo. Bueno, es verdad que de los agujeros negros no sale absolutamente nada, o efectivamente pueden salir partículas, o en qué consiste lo que es la evaporación de los agujeros negros. Esto tiene que ver con que en realidad en el borde justo del agujero negro, de la zona esa donde la materia de aquí para allá cae, pero de allí para acá no, pues si tienen lugar procesos de fusión de materia con antimateria en ese borde, si justo pilla la parte de materia por el lado que se lo traga y la de antimateria por el otro, viceversa, se produce una liberación, pierdes ya el equilibrio, se produce una liberación de energía que lo que hace es que en realidad pierde energía, y eso por eso se llama la evaporación, porque en esos fenómenos de ahí del borde se produciría evaporación. Lo que yo eso no lo estudio, esto es de física teórica, pero lo que creo que ocurre es que eso es proporcional, o sea, es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Es decir, sería más fácil evaporar un agujero negro más pequeño que uno más grande. En el universo conocemos 2 tamaños de agujeros negros, básicamente, 2 grupos de tamaño de agujero negro. El tamaño de agujero negro que resulta de la muerte de una estrella, cuando hay una supernova y la parte central, la masa es más grande todavía de lo que aguanta una estrella de neutrones, todavía más, entonces la materia ya no es que se desnaturalice, es que lo que hace es que se colapsa y produce un agujero negro, pero de masas del orden pues de pocas veces la masa del Sol, de 5 veces la masa del Sol, de 1 vez la masa del Sol, de 10 veces la masa del Sol, de 50, menos de 100. Y conocemos los otros agujeros negros, los supermasivos, los de millones o miles de millones la masa del Sol. Y supuestamente la evaporación sería mucho más efectiva en los que son de masa más pequeña. Que le anda el micrófono. Sí, una pregunta. Has mencionado que habéis trabajado en un proyecto con los observadores con el Observatorio de Almería, entre otros, me imagino. ¿Qué tamaño tendrían esos telescopios para ponerlo en situación con lo que has planteado en esta imagen? Son moscas los pobres. Vale. Digo, porque ¿cómo compensas pues la limitación de equipamiento para poder llegar a buena resolución, resultados que sean relevantes para el El telescopio de Calar Alto tiene 3,5 metros de diámetro. O sea, es 10 veces más pequeño que este. Y dice, por que lo tiren. ¿No? Pues no. Porque en estos telescopios hay tantísima presión porque esto funciona pidiendo tiempo de observación. Si tú vas allí con tu proyecto a un comité y le dices, oiga, comité, mire qué cosa tan chula quiero hacer, necesito 2 noches. En estos telescopios lo normal es que te digan no.
porque tienes a todos los proyectos más punteros del mundo delante y no vas a entrar jamás de la vida. Es más, hay proyectos donde no le van a dedicar más de no sé qué, porque si no los demás no pueden hacer nada. ¿Cuál es la ventaja de los telescopios más pequeños? Que fueron en su momento los más grandes. Quiero decir que esto es una cuestión de evolución temporal. El telescopio de Calar Alto era de los más grandes en su época. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en esos telescopios sí que tienes disponible más tiempo. Entonces puedes hacer proyectos que no podrías hacer jamás ni loco o loca en ningún otro lugar. Por ejemplo, este de Califa, se llama el proyecto Califa, que además por eso lo ponía yo de las galaxias andaluzas y Olé, son 600 galaxias. 600 galaxias son, eso ha costado pues del orden de 400 noches de observación. Noches oscuras, porque no todas las noches valen. Cuando hay luna, en extragaláctico no nos sirven las noches donde hay luna, porque entonces no podemos llegar a mirar los objetos nuestros, que son galaxias de fuera. Entonces, 400, y además que haga bueno. O sea, tiene que hacer bueno, tiene que estar oscuro, tiene que no fallarte la instrumentación, que suele ser el caso, pero eso quiere decir que se tarda a lo mejor 3 o 4 años. Y además tenemos el problema de que estamos en nuestra galaxia. Quiere decir que no estamos en medio del universo. ¿Cuál quiere decir que? Pues que en agosto, la mayor parte de la noche tenemos ahí la galaxia nuestra, y nuestras galaxias que están detrás no. O sea, que esas 400 noches se convierten rápidamente en 4 o 5 años de observaciones. Eso tú lo puedes hacer con un telescopio pequeño porque tienes más capacidad de que el comité te dedique grandes lapsos de tiempo a poder hacer proyectos delegados, que es lo que se llama este tipo de proyectos. Pues gracias. Y entonces, ¿tú con qué equipamiento has podido llegar a trabajar que sea mucho más potente, por ejemplo, que lo que has comentado? ¿Has llegado a trabajar con alguno que estuviera muy solicitado? O... Sí, claro, con el VLT, por ejemplo, o con ALMA. ALMA es una granja de este estilo, es que no tengo ninguna foto ahí, de radioantenas, que son 60 y tantas, que están en el desierto de Atacama, en Chile, que tienen un factor de sobrepresión brutal para obtener tiempo. Los datos de la galaxia esa que yo decía que se veía, que había un vídeo que iba llegando al centro y luego se veía el gas molecular y que habíamos medido cómo se movía y tal y cual, esos son datos de ALMA. Y tenemos datos de los VLTs de Chile, que son actualmente los telescopios más grandes que hay. O del GTC en Canarias, en la laguna, o sea, en la laguna, en el Roque de los Muchachos, en La Palma. Ahí también tenemos información para obtener espectros, porque claro, cuando vas a objetos débiles necesitas telescopios grandes, eso es así. Primero, gracias por la conferencia tan bonita. Luego tengo 2 preguntas. A ver si existe algún proyecto, alguna idea que permita, por lo menos, adentrarse en lo que puede ocurrir en la física del interior de un agujero negro. Esa es para mañana. Ah, vale. Pues entonces mañana. Que te lo puedo contar, pero vale, no me parece bien. Y luego la segunda pregunta es, por definición, un agujero negro suele decir que no escapa ni la luz. Pero bueno, los fotones en principio no tienen masa. Entonces, ¿vuelven a caer porque el espacio se curva? Claro, por eso. Es la idea básica esa que ponen siempre de cómo se entiende esto de que el espacio se curva y tal y cual. Me lo interpreta todo el mundo como si fuera una goma de estas, como la de un globo, ¿no? Como una superficie elástica, la pongo así y ahí mi masa lo que le hace a la superficie, si el espacio fuera 2D, que no lo es porque es 3D, pero si no es que la idea ya es muy complicada de ver, pues pongo ahí una bola. Y entonces eso lo que hace es que las trayectorias que antes eran lineales en el plano ya no son lineales en el plano. Serán lineales en el plano muy lejos de la bola, pero en cuanto me acerco a la bola, las trayectorias ya no puedo pasar cerca sin que mi trayectoria se desvíe. De hecho, eso ocurre con cualquier objeto muy masivo. Una demostración de eso, no solo los agujeros negros, que ocurre, son las lentes gravitacionales. Tú tienes un cúmulo de galaxias, que eso son masas de 10 elevado a la 14 veces la masa del Sol, por ejemplo, en una zona del espacio. Entonces, las galaxias que estén detrás, detrás, no completamente detrás porque no las ves, pero detrás, pero en proyección, en el contorno que tú las llegarías a ver, en realidad tú no las ves, están deformadas, tú las ves deformadas porque se produce un efecto de lente gravitatoria, que se llama. Pues ese efecto es lo mismo que ocurre en el agujero negro. Lo que ocurre es que las trayectorias de la luz ya no es rectilínea uniforme, sino que sigue esa deformación del espacio. Entonces, eso es. ¿Qué haría falta para hacer una granja de telescopios? De hecho,
existen ya hay 2 VLTs que están conectados para hacer lo que se llama interferometría en el óptico. Que eso la base de estas granjas de radiotelescopios lo que hacen es que lo que se intenta reproducir es un telescopio que sea del tamaño de la superficie donde tú tienes la granja. Como las longitudes de onda de radio son más grandes, tú en realidad estás muestreando a la distancia de los telescopios, no tienes ningún problema. De hecho, incluso las propias superficies de según qué radiotelescopios no tienen que ser ni buenísimas. En óptico tienes que tener un pulido perfecto, sensacional, porque la frecuencia, la longitud de onda tuya es más chica y eso tiene que estar bien a tu distancia de tu longitud de onda. ¿Qué pasa con el óptico? Que precisamente por eso, porque la frecuencia es mucho más alta que en el radio, la capacidad que tú tienes de medir cómo llega la luz de uno y de otro para luego conjugarla es muchísimo más difícil técnicamente, muchísimo más difícil. Entonces por eso todavía no hay granjas de telescopios. Solamente hay interferometría, pero de muy corta base. El LBT, por ejemplo, un telescopio alemán, son 2, pero están muy cerquita. Voy a aprovechar un par de preguntas. Igual estoy confundido, pero ¿es en Calar Alto donde tenéis esos proyectos de Quijote y lo del exoplaneta, este último, o no? Esa es una. Y la otra es, los que estudiáis las galaxias, ¿llegáis al asunto ese de la inaquea o con esta historia que le llamáis? Sí. ¿Esto tiene algo que ver con las galaxias o va más...? Sí. Primera pregunta. Quijote es un instrumento que tiene que ver con otra cosa del fondo cósmico de microondas que está en Canarias. En Calar Alto está Cármenes, se llama Cármenes, que estudia exoplanetas y que está descubriendo montones de exoplanetas. ¿Qué es lo que pasa con los telescopios estos que ahora parecen, que antes eran grandes, que ahora parecen chicos? Porque cuando antes eran todavía los más grandes, la mayor parte del trabajo extragaláctico se hacía en estos telescopios. Ahora que hay telescopios más grandes, donde el trabajo extragaláctico de poco tiempo se hace más fácil allí, los proyectos delegados que se hacen son, o proyectos para hacer más punteros, se van a telescopios más grandes, de estrellas, para estudiar estrellas de nuestra galaxia. Las estrellas que vemos en el cielo son todas estrellas de nuestra galaxia, ¿vale? El Hubble ha conseguido resolver algunas estrellas, o Gaia, algunas estrellas de las galaxias nuestras más cercanas, pero si no, en general, nosotros no tenemos acceso a las estrellas de las otras galaxias. Vemos la luz integrada. Entonces, las estrellas que se están viendo son... Ahora se utiliza el telescopio de Calar Alto, el 3,5, con Cármenes, que es un espectrógrafo, es decir, que hace espectro, que es capaz de medir con resoluciones de centímetros por segundo, velocidades de centímetro por segundo. Porque cuando se detectan exoplanetas, no sé si están al tanto, cuando se buscan exoplanetas, lo que se busca es que las líneas que medimos en los espectros de las estrellas varían por efecto Doppler, porque lo que se está midiendo es que hay 2 objetos en vez de uno. Entonces, al haber 2 objetos, el otro no lo ves porque es el planeta, pero como giran los dos en torno al centro de masa, la estrella también se mueve. Entonces, la línea de las estrellas se ve moverse. Y ese movimiento nos da idea de que ahí hay otra cosa, que es el planeta extrasolar. Entonces, Cármenes está contribuyendo de manera muy importante. De hecho, primero se hizo el proyecto Califa y después se decidió en Calar Alto implementar ese instrumento para dedicarlo a hacer un cartografiado de búsqueda de exoplanetas. Y esa había dos partes. La ñaquea. Eso es una manera de estudiar cómo se mueven las galaxias en el entorno local nuestro. Local nuestro quiere decir Virgo y un poco más allá. Y entonces un estudio que se hizo con gente, por ejemplo estaba Hélène Courtois de Lyon, una astrónoma en Lyon y su equipo, lo que estuvieron haciendo fue medir las velocidades de las galaxias unas respecto a otras, del entorno relativamente local, y de la información que sacaban de las velocidades son capaces de reconstruir un campo, una especie de flujo de movimiento que lo que viene a decir es que se están moviendo todas como atraídas por una zona donde habría más masa, básicamente. Entonces, eso que en principio se hablaba del gran atractor y tal en los años 70-80, pues ahora se está revisitando, se está remirando de otra manera, teniendo en cuenta la interpretación donde los flujos de materia que tú estás midiendo pues tienen muchísima más precisión y entonces no necesitas un gran atractor, sino que tienes otro tipo de estructura.
Y ese es el proyecto Laniakea. Pero eso tiene que ver con cómo son las dinámicas de las grandes estructuras de galaxias. Sí. Bueno, mi pregunta es mucho más simple de que las que estoy oyendo. Estamos hablando de las galaxias, el universo es el conjunto de todo ello, pero entre galaxia y galaxia, ¿qué es lo que existe? Pues radiación, la radiación que nos llega, que está pasando constantemente, y materia muy poca. En densidad de materia poquísima. El vacío más perfecto que seamos capaces de hacer sería lo que hay entre una galaxia y otra, en materia. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues antes de finalizar... perdón. No me ha quedado muy claro qué es un cuásar. Un cuásar es una galaxia activa donde el núcleo es tan superluminoso que es muy difícil de ver. Normalmente con telescopios que no sean de muy buena resolución tú no verías la galaxia que está detrás. Es decir, son galaxias activas donde el núcleo activo es tan poderoso que normalmente el brillo de ese núcleo es más brillante que toda la galaxia en donde está. ¿Vale? Y se llama quasar porque viene de quasi-stellar object, es decir, es un objeto casi estelar. Por eso es el nombre. Porque el brillo del núcleo es tan enorme comparado con el resto de la galaxia que, pues, como que casi que no te enteras, te deslumbra de todo lo demás. Y lo ves como si fuera una estrella, pero en realidad es un núcleo activo. Un núcleo activo poderosísimo. O sea, es una galaxia que tiene Es el núcleo, no es una galaxia. Lo que pasa es que la galaxia normalmente no la ve y se asocia a quasar con todo lo que está detrás, porque no existe sin uno sin el otro, no existe. Bueno, pues como íbamos diciendo antes de terminar, queremos hacerte un pequeño obsequio por parte del Departamento de Astronomía. Virginia es la encargada de dártelo. Qué ilusión. Sí. A ver si te gusta. Lo abro, ¿no? Claro. Sí, para eso es. Y ahora nos lo enseño. Bueno. Me tengo que quitar las gafas porque de cerca no veo nada. De nada, entonces no sé lo que es. Anda. Qué bonito. Nada, un detalle para que Mira, tengas esos recuerdos. mira qué bonito. Uy, me pongo las gafas y no veo. Qué bonito, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, hombre, a ti por Pero venir. no, si las gracias os las doy yo a ustedes porque están ahí todo el rato aguantando lo que yo cuente, que no necesariamente está bien contado, y encima me dan un regalo. Oye, qué bien. Bueno, se nos ha hecho por lo menos algunos un poquito hasta corto, hubiéramos estado más tiempo. Bueno, por lo demás, solo me queda emplazarles al día de mañana, también a las 7 de la tarde, para hablar de algunas cosas que hoy se nos ha quedado un poquito misterio, intrigantes, claro, no puedo contar. Mañana a las 7 de la tarde hablaremos nos hablarán de agujeros negros. Espero contar con su presencia. Gracias.